Bueno, en este tutorial os voy a explicar cómo clasificar los triángulos en relación a sus lados. Como ya conocéis el teorema de Pitágoras, sabéis que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y que cumplen que la hipotenusa al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Como habéis observado con respecto al tutorial del otro día, el otro día a la hipotenusa le poníamos h y p, y a los catetos le poníamos cateto 1 y cateto 2. Es igual, ya os dije que era una nomenclatura que nos relacionaba una fórmula. ¿Vale? Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa mide 5, un cateto mide 4 y otro cateto mide 3, ¿vale? 3, 5 y 4. Como veis, la hipotenusa al cuadrado, que es 25 al cuadrado, sería igual a un cateto al cuadrado, 3, más el otro cateto al cuadrado, 4 al cuadrado. Total, que 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16. Eso ya lo sabíais, ¿vale? Que los triángulos rectángulos cumplían esta relación. Pues bien, aprovechando esta relación del teorema de Pitágoras, podemos clasificar los triángulos restantes en acutángulos y obtusángulos. Os recuerdo que acutángulos, que aprendisteis a hacerlo ya hace tiempo, eran aquellos que tenían todos sus ángulos más pequeños que 90 grados. 60, 60, 60, 60, 50 y 70, por ejemplo. Todo lo que sume 180 grados, ¿no? Pero que los tres sean menores que 90. Pues muy bien, utilizando una variación del teorema de Pitágoras, observamos que los triángulos acutángulos son aquellos en los que el lado mayor, que va a ser siempre a al cuadrado, es más pequeño que la suma de los otros dos al cuadrado. Por ejemplo, en este triángulo tenemos que el lado mayor es 6, que el otro lado es 5 y que el otro lado, el tercero, es 4. Pues como vemos, 6 al cuadrado, que es 36, es más pequeño que la suma de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, que en este caso sería 41. En este caso, cuando esto ocurra, decimos que el triángulo es acutángulo y ocurrirá para todos los triángulos cuyos lados, cuyos ángulos sean menores todos que 90, ¿vale? Para todos se podrá utilizar esta relación y siempre nos dará que a al cuadrado será menor que b al cuadrado más c al cuadrado. Y de la misma manera estaban los triángulos obtusángulos, que son aquellos que tienen un ángulo de más de 90 grados. Por ejemplo, 100, 40 y 40, 130 y 50, 105, 35 y 40. Bien, esos son los triángulos obtusángulos. Y en ellos se cumple que el lado más grande al cuadrado es mayor que la suma de los otros dos lados al cuadrado. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo de lados 10, 9 y 3, por ejemplo. 10 al cuadrado, que es 100, es más grande que la suma de 9 al cuadrado, que es 81, y 3 al cuadrado, que es 9. ¿De acuerdo? Pues esta es la clasificación de los triángulos en bien rectángulos, cuando cumplen el teorema de Pitágoras, bien obtusángulos cuando el lado mayor, bien obtusángulos cuando el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma de los otros dos, y bien acutángulos cuando el lado mayor al cuadrado es más pequeño que la suma de los otros dos.